se agrupaban cada día en la sala del tribunal. Efectivamente, así lo hizo en una exposición que duró algo más de 1 hora y durante la cual pensábamos que íbamos a ver. Y hace mucho calor en la sala porque no air condition. Air acondicionada, nada. Más de aquí. Finalmente encontró a Sarabia culpable y lo condenó a pagar $10 millones a la familia. De pronto, de manera espontánea en la sala tribunal se gritó: Monseñor Romero presente. Fue un día muy importante para todos nosotros en el equipo legal y para muchos salvadoreños en Estados Unidos y en El Salvador. Y de todo el mundo, en Estados Unidos y otros. Más de 75 periódicos del mundo reportan la decisión. Me gustaría terminar diciéndoles que de algún modo este caso y el trabajo sigue vivo y sigue produciendo importantes resultados. Más tarde escucharán a Carlos Dara, quien ha hecho un trabajo periodístico extraordinario y que me enorgullece con el artículo que presenté ayer al Faro, pero él también les dirá que es gracias a este caso que dicho artículo ha sido posible. Álvaro Sarabia, en un intento de negociar su regreso a Estados Unidos, se puso en contacto con nosotros. Nosotros, lógicamente, con una condena en daños contra no podíamos ayudarle ni tampoco queríamos. Sin embargo, si entendimos que explorar su deseo de hablar la pertenencia a El Salvador, a los salvadoreños. Miembros de nuestro equipo legal se pusieron en contacto con Carlos Dara, quien perseveró, se reunió con el acusado, se ganó su confianza y ha producido este importante documento histórico para El Salvador. Porque, como decía Monseñor Urioste esta mañana, solo la verdad nos hará libres. Solo la verdad. Gracias. Bueno, agradecemos al doctor Nico Van Alstyne. Inmediatamente le damos la palabra al reverendo William Wifler, quien hace un testimonio sobre Monseñor Romero. Cuando planificaron el juicio de Sarabia, me pidieron presentar un testimonio para manifestar la importancia del arzobispo en esta situación de Salvador, en este momento 1980, y ver y explicar la diferencia entre un homicidio de la calle y la matanza de una persona que en un sentido representó la violación del pueblo salvadoreño completamente, en el sentido de que él fue símbolo de tantas personas que buscaron la libertad en este país.
Decidimos en los Estados Unidos un grupo de personas en representación de las iglesias, bajo la oficina que yo conducí en ese tiempo, la Oficina para Derechos Humanos del Consejo Nacional de Iglesias, de hacer una delegación para visitar y manifestar nuestra solidaridad con el arzobispo Romero, especialmente apoyando su carta al presidente Jimmy Carter, pidiendo el cese de la oferta y el regalo de armas a los militares salvadoreños. No sé cuántos recuerdan esa carta, pero él explicó claramente que no aumentan la seguridad, aumenta la muerte. Lleguemos el 22 de marzo aquí y afortunadamente el próximo día el arzobispo nos invitó a pasar un periodo con él para entender la situación del momento. Y lo que a mí ocurrió que fue, yo comencé con trabajo en relación a los estados militares que comenzaron a aparecer con Brasil en 1964. Yo comencé a ver que ese asunto de los dominos no fue que cae Cuba, cae todos los otros estados, pero cae Brasil y va a caer todos los otros estados bajo la regla de la seguridad nacional. El gran problema de otra manera de pensar en el papel de los militares. Un papel, como ellos pensaron, permanente. En el pasado los militares intervinieron en la vida política para sacar un presidente, esperar elecciones, dejar el otro presidente, hasta el momento cuando ellos lo quisieron y sacaron él para otro. Pero en este caso, entraron los militares con idea de quedarse permanentemente en su puesto. Y yo tenía miedo al ver lo que estaba ocurriendo en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, que ese concepto del Estado de Seguridad Nacional ya había comenzado aquí. En 1976, hice una presentación en el Comité para Latinoamérica de la Cámara de Representantes del Congreso para hablar de la situación de derechos humanos en Honduras, en Nicaragua y aquí en El Salvador. Dejé la mayor parte de mi testimonio para El Salvador, porque en ese periodo había comenzado las matanzas, desapariciones, tortura, etc. Y alguien de El Salvador estaba presente en la Cámara, recibió una copia de mi presentación, de mi testimonio, y cuando regresó, lo guardó. Y cuando el Monseñor Romero cambió su actitud, él presentó en ese momento mi testimonio. Y yo recibí una carta maravillosa de él, invitándome cualquier momento a venir. Yo, después de ese tiempo, llegué aquí cada 4 o 6 meses para expresar mi solidaridad con él y conversar. Y sabe que no había el peligro de que yo quedaba, y a veces él me habló abiertamente sobre mucho del dolor de su corazón en lo que estaba ocurriendo aquí en estos años.
Hicimos a la delegación para llegar aquí el 22 para conversar con él. Él nos dio horas de su tiempo precioso para conversar. Nos dio su análisis de la situación política. Hizo algo para mí que fue un orgullo. Él invitó 3 de nosotros de la delegación a participar en la misa del 23 de marzo. Yo hice la lectura del Antiguo Testamento, Tom Quigley de la Conferencia Católica de los Estados Unidos, la Epístola del Día, y el padre Alan McCoy, un franciscano, leyó el Evangelio, pero me puso muy celoso porque también fue concelebrante con el Monseñor. Y eso fue una mañana, no se puede creer. ¿Cuántas personas estaban presentes el 23? Un milagro de pasión. Para nosotros, y yo estoy seguro para Monseñor Romero, el sermón de él tocó a todo el mundo. Fue interrumpido más que 20 veces por aplausos. En ese tiempo todo el mundo quedó parado, no había un asiento en ninguna parte de la basílica. Y ellos escucharon todas las palabras de él, y como sabe, las últimas palabras, pidiendo a las Fuerzas Armadas de dejar la represión. Él me invitó como el jefe de la delegación de participar en la rueda de prensa siguiendo, porque él hizo algo que la mayoría de nosotros que nos predicamos nunca hacemos: permitir preguntas después del sermón. Y ahí en la mesa estaba sentado Tom Quigley de la Conferencia Católica, yo, Monseñor Romero y Padre Echecuría. Y atrás de nosotros, en el muro, un póster con las caras y nombres de 6 sacerdotes ya asesinados. Es la foto más valiosa que yo tengo entre todas las fotos que tengo en mi casa. El de arriba es la mesa entera, abajo él me permitió dar unas ideas de lo que yo veía en la situación. Yo creo que la reacción del pueblo en la iglesia fue un símbolo de la reacción del pueblo en sus casas. No cosas divididas, no fue una cosa que solamente por la situación y el momento todo el mundo apoyó al obispo. Fue algo casi universal. Y yo creo que también llegó a empujar el momento, pero las preparaciones para la muerte, el asesinato de él, ya estaba en marcha. La evidencia es clara. Eso dio una excusa para los asesinos, pero no fue actualmente el proceso. Ahora yo voy a decirle una cosa personal, y hay muchas personas que tienen mejor análisis político que yo y mejor entendimiento de todo lo que significa ese juicio. Pero quiero decirle algo importante para mí, personal. Al momento de la comunión, y yo no sé cuántas personas aquí estaban en la catedral o en la basílica durante la comunión de Monseñor.